Estamos con doña Linet Saborío, primera directora del OIJ y también primera candidata del PUSC. Su partido tenía esa deuda. Sí, cómo no. Por eso es que siento que es en este momento, don Ignacio, un momento importante para el partido. Un partido que está dando respuesta a los cambios de los tiempos y que lo hemos reflejado también en las diputaciones. Las nuestras son diputaciones con personas muy jóvenes, con líderes políticos muy jóvenes, y eso me encanta también. Yo creo que eso es el gran reto que tienen los partidos políticos, remozarse y dar respuesta oportuna a los cambios que la sociedad va teniendo. Además de primera directora del OIJ, fue vicepresidenta de la República, además en solitario, porque pasó lo que pasó con el señor Fishman. Usted quedó como la única. Así es. Vicepresidenta, también fue ministra de Planificación, también fue coordinadora del Consejo Económico y Social del gobierno de don Abel Pacheco. Así es. Esa fue una administración, Ignacio, en la cual asumí una serie de responsabilidades grandes, importantes, pero creo que había que hacerlo porque en la función pública lo que se llega es efectivamente a cumplir con un servicio, y los gobiernos son un poco eso, ¿verdad? Es como una carrera de relevos, y ese espacio que a uno le corresponde debe hacerlo adecuadamente. Por eso me llamó la atención que don Abel no la apoyara. Bueno, él estaba apoyando a don Pedro hacía mucho tiempo antes. Es que recuérdese que en mi caso yo ingreso a la precampaña, lo hago prácticamente a 3 meses de las elecciones internas. En abril. Exacto, y los compañeros pues tenían ya muchísimo rato de estar en la campaña. Y ahora que las cosas están claras, ¿por qué don Abel no ha salido a apoyarla? Bueno, probablemente lo estaríamos haciendo en estos días. De hecho, se hizo ya una filmación con él y probablemente en estos días lo estaríamos haciendo. Una persona que merece, por supuesto, todo mi respeto y cariño. Estábamos hablando y usted destacaba que en la administración en la que es vicepresidenta, las finanzas son sanas, habla de que dejan recursos al siguiente gobierno, y en eso estamos claros, se gastó poco, y es uno de los gobiernos en que en una forma más correcta quedó el manejo de gastos y también de ingresos. Eso es una realidad. Sin embargo, y esto se lo tengo que preguntar, como hice con don José María, porque en el caso suyo tenemos si cabe el término, ventaja de que ya usted estuvo en gobierno. Así es. Entonces podemos valorar el trabajo que hizo, máxime como coordinadora del Consejo Económico y Social. Veamos este gráfico que le voy a dar, le voy a presentar sobre los datos que da el INEC sobre pobreza. En el 2002, cuando comienza el gobierno de don Abel, hay 771,000, termina con 897. En ese gobierno, donde usted fue coordinadora del Consejo Económico y Social, aumentaron en 126,809 el número de costarricenses pobres. Usted dice que va a combatir la pobreza. Evidentemente no lo lograron en el gobierno donde usted estuvo. Hay un asunto que es importante en esas cifras, acudiendo a memoria. Pero en realidad hay un tema que es importante, y es que hubo variaciones en las mediciones de pobreza. Estamos claros, pero en ese momento el INEC estaba con el ingreso por... O sea, definir la pobreza por ingreso. Esos son los datos que ellos dan. Sí, lo que les quiero decir, Ignacio, es que hubo en ese tiempo coincidente una nueva encuesta, por ejemplo. O sea, hubo datos que recuerdo que de alguna manera impactaron esas cifras que vamos a ver. ¿Datos de dónde? ¿Se me puede precisar? No. Lo que quiero señalarle es lo siguiente. Yo sé que hubo algún tipo de cambio en medición, sé que hubo alguna encuesta que de alguna manera también Estos son los datos oficiales alteró. del INEC, del Instituto Nacional de es como la forma, digamos, de realizarse, digamos, dichas encuestas. Sin embargo, don Ignacio, vamos a ver, yo lo que creo es lo siguiente. Un año, por ejemplo, en que hubo una disminución leve de la pobreza, efectivamente, y que coincidió precisamente cuando yo estuve como coordinadora del Consejo Social. Pero yo creo que nosotros acá, con toda claridad, lo que tenemos es que desnudar adecuadamente todas las cifras y darnos cuenta que en muchas ocasiones,
estamos manteniendo aún mitos de cosas que se hacen y que tenemos que cambiarlas. Lo que usted muestra, a mí lo que me señala básicamente es, tenemos efectivamente de manera pendiente temas tan relevantes como es la pobreza de esa forma. No cuando hablamos de un 20.5 o de un 22% o de un 21%, es verlo en la cantidad efectivamente de familias que están afectadas Así por se la lo presenté, pobreza. 126.000 Y eso me parece que lo apropiado. personas más pobres sí. al dejar usted el gobierno. Eso es bueno, algo que usted, yo creo que es un término aritmético. Sí. Lo hicimos mal. No, jamás ¿no? diría eso. Yo recuerdo, sí, que hubo algún tipo de medición que varió y no sé cuánto haya afectado, digamos, esas cifras. Un poco como ahora, ¿verdad? Que ahora en este momento, cuando se mide el ingreso, se suma también los montos que reciben las familias por programas sociales. Eso fue un cambio también, pero no quiero defender las cifras, don Ignacio, no. Lo que quiero más bien es señalar eso y ser reiterativa. Yo creo que nosotros debemos acostumbrarnos en este país a ver las cifras de esa manera, claro, por cantidad exacta de población, porque caso contrario a veces lo que decimos es, subió un 0.5%, no. Detrás de un 0.5% estamos hablando de miles de personas que se ven afectadas por la pobreza. Si hay algo que afecta a todos, ahí sí, a pobres, a ricos, a todos, es la inflación. Bueno, son muchas cosas. Pero la inflación, pero yo creo que usted sabe muy bien, don Milton Friedman era muy claro cuando decía que la inflación es un impuesto sin legislación y que es el más cruel de los impuestos y que afecta a todos. Eso sí, a ricos y a pobres. Veamos este dato. Una mala gestión también, claro. Vea los datos de inflación. 14.1. Usted sabe que ese índice de inflación es uno de los más altos en los últimos 25 años. Sí, correcto. Y hubo un momento en administraciones anteriores que llegó a 20 y algo por ciento. No, y en esa silla se lo comentamos a don José María. Así es. Bueno, pero mal de muchos no debe ser consejo, no debe ser tranquilidad de nadie. No. Veíamos el tema de, que lo acabamos de ver, de pobreza, y vemos ahora el tema de inflación. Usted era la encargada del Consejo Económico. Es el número de inflación más alto de los últimos 20 años, 20 y tantos. Lo importante son los equilibrios y balances que se van teniendo en una administración. No es sencillo. Llevar un balance en la parte financiera y en la parte social, inversión, gasto, no es sencillo. Pero si nosotros nos damos cuenta, esa fue una administración que efectivamente logró, gracias al manejo financiero responsable, al balance y equilibrio que se fue dando, logramos inclusive tener a Costa Rica en una mejor posición cuando la crisis económica mundial golpea. Porque vamos a ver, esas cifras que nosotros logramos en ese balance del gasto, de una mayor recaudación, de lograr, por lo tanto, que las finanzas estuvieran sanas, etcétera, no fue porque no se gastó, sino porque se hizo una gestión muy clara de contención del gasto. Muy bien, pero bueno, lo que yo le comencé reconociendo eso. Así pero es. Vemos que la pobreza aumentó en más de 120.000 compatriotas, vemos que el nivel de inflación del último año de su gobierno, del gobierno donde usted fue vicepresidenta, tuvo el nivel de inflación más alto de las últimas 2 décadas. Y otro dato, desempleo. Veamos el gráfico de desempleo. En esos, el desempleo, véalo usted, cuando ustedes llegan está en 107.000 personas desempleadas, 6.3, cuando se van está en 123.000. De nuevo, porque creo que tanto como a usted, a mí me gusta mucho ponerlo en números, más que en porcentajes. 16.000 más desempleados. 16.000 más desempleados, 126.000 más personas pobres. El nivel de inflación más alto de los últimos 20 años. ¿Eso no es una buena política social? Lo que es increíble, don Ignacio, es cuando usted señala
ese fue el gobierno que mejores logros financieros tuvo. ¿Usted prioriza los logros financieros a los logros humanos? No, lo que porque yo creo que me parece muy bien que haya una sanidad fiscal, pero me parece muy mal que aumente la pobreza, aumente la inflación y aumente el desempleo, doña Linet. Bueno, pero es que precisamente lo que le iba a señalar, vamos a ver, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por lograr desde el campo social hacer cambios. De hecho, como ministra de Planificación, un cambio que impulsé para romper esos esquemas fue lograr una regionalización. Y es desde esa experiencia que tuve en esa administración, en la que obviamente se aprende y se conoce nuevas rutas posibles para hacer mejor las cosas. Y es lo que me lleva a hoy a señalar el esfuerzo tan grande que se hizo desde evaluar programas, desde evaluar resultados, de tratar en todo momento de articular instituciones, lo cual fue un plan que impulsé, un proyecto que tuve y que de alguna manera, perdón, don Ignacio. No, no se preocupe. Y las personas, pero bueno, yo sigo afectada post-COVID. Lo que quiero señalarle es básicamente lo siguiente. Esos esfuerzos, don Ignacio, que se hicieron ahí, es lo que hoy me permite llevar un programa de gobierno diciendo tenemos que romper la forma en que se continúan haciendo las cosas. Pero creo que es obvio pensar que hay un reconocimiento de que hubo errores obvios cuando vemos los números de inflación, pobreza y desempleo. Que le repito, tenemos que ver todo en un balance. ¿Por qué quiero insistir en esto? Mas no quiero quedarme para nada defendiendo una administración que en realidad me parece lo que es importante es aprender de ella, saber que hicimos bien las cosas, se hizo un balance apropiado en el manejo institucional, pero que mucho de eso que aprendí ahí es lo que me sirve hoy para decir, vamos por estos cambios. Por ejemplo, decir instituciones que estén en las regiones. La pobreza la tenemos que atacar en cada región, en cada cantón. Nosotros no podemos continuar con un centralismo y no podemos continuar además sin tener buenos planes de abordaje, pero no solamente la pobreza, es de aquello que el sector productivo necesita hacer, crecer. Nosotros tenemos que dar un impulso grande al crecimiento económico también. Entonces creo que lo que ahí aprendí en esa administración es algo que me sirve hoy para un cambio y es a lo que quiero precisamente invitar a las personas. Lo que yo planteo es un cambio en la forma de gobernar y un cambio en la forma de llevar política. Y esto también implica que haya más transparencia, que haya más participación, lograr conjuntar el gobierno local, por ejemplo, con los esfuerzos también del gobierno central. Esa forma, Ignacio, precisamente me lo da en lo que aprendí allá. Que por cierto, eso hay también, cosas que tienen que mejorar. En eso de la coordinación, eso se lo criticaron a usted tremendamente. Aquí tengo por lo menos 4 publicaciones de diputados de la época que decían que cuando usted era ministra de la presidencia nunca la vieron por la Asamblea. Bueno, eso le correspondía por la forma en que llevamos al viceministro de la presidencia, el contacto más directo. La calificaban como una ministra de la presidencia ausente. Creo que no le estoy diciendo nada nuevo. No, es muy interesante, es muy interesante. Yo quiero señalar lo siguiente. Como ministra de la presidencia impulsé el establecimiento efectivamente del Consejo Económico Social. Desde ahí llevamos grandes derroteros, pero también logramos establecer en un momento de tanta dificultad política para el país, paz social. Y esa paz social la logré gracias al esfuerzo claro y contundente de trabajar con todos los sectores de este país. Y a eso le dediqué mucho tiempo. Ahora, Ignacio, si usted me permite nada más un minuto para señalar lo siguiente. Hay un asunto que es interesante, además de que la relación con la Asamblea la llevaba el viceministro de la Presidencia. Pero además de esto, señalarle esto. Ya en esa administración
el fraccionamiento de la Asamblea Legislativa era claro. La forma en que se llevaba la relación con la Asamblea Legislativa era diferente ya. Por lo tanto, ya, se necesitaba una ministra de la presidencia más presente. No, pero es que es muy interesante. Ya no era bipartidismo. Ya no era bipartidismo. Es algo muy interesante. Y entonces resulta que yo recuerdo cuando salieron algunas de estas críticas, y yo recuerdo muy claramente cuando un exministro de la presidencia me dijo, Linet, ¿y qué es que no estás atendiendo a los diputados? Y yo les decía, le voy a mostrar mi agenda. Eso lo leí. Y mi agenda estaba llena de citas de diputados. ¿Cuál era la diferencia? Que aquel bipartidismo que ya no estaba rompió también un molde de diálogo político, donde ese diálogo político ya no era solamente con 2 jefes de fracción, sino que aún a nivel interno de las fracciones había que comprender de que mucho de ese diálogo tenía que hacerse de manera casi personal, en lo cual siempre tuve muchísimos espacios para hacerlo. Para terminar esa parte de que creo que nos sirve como punto de referencia, ver lo que usted hizo, bien o mal, cada uno valorará para ver ahora lo que plantea. Pero también hay un dato muy importante. En el 2002 ustedes llegan a la presidencia con el 58% del apoyo, fueron 780,000 votantes en la segunda ronda. 4 años después, al dejar su gobierno, el PUSC recibe el nivel de votación más bajo de su historia, un 3%, una 14ª parte de los votantes que habían tenido 4 años antes, y de 19 diputados bajan a 5 y nunca volvieron a ganar una elección. Eso también es, o ¿cómo lo evalúa usted? Yo lo veo como una valoración, un castigo del electorado. Bueno, yo siento que... Triunfo no será. No, yo siento que muchísimo partidario por hechos que sucedieron en ese periodo, y que fue una época muy dura, una época política muy fuerte, no atribuible a la administración, pero fue una época muy difícil política. Ignacio, yo diría lo que fue también quizás para la Liberación y ganaron las elecciones. Bueno, tal vez lo podríamos ver así. Yo siento que el impacto fue menor, el impacto en el partido fue menor. Pero bueno, lo cierto es que lo que es importante es lo que está haciendo el partido. Yo siento que a hoy tenemos un partido robusto, un partido muy comprometido con sus principios, con sus fundamentos, con sus valores. Usted podrá decirlo de su partido, pero no de la fracción que tuvo el PUSC en estos 4 años, ¿o sí? ¿Usted la conoció? Yo conozco la fracción, sí, claro, claro. Creo que las divisiones y los enfrentamientos fueron absolutamente obvios. Claro. Inclusive hasta la diputada de la que usted era jefe de despacho se fue del partido. Correcto, pensaba diferente probablemente. O sea, que ese ejemplo de unidad, usted me está diciendo que será futuro, porque cuando vemos los últimos 4 años, el PUSC no dio un ejemplo de unidad en la Asamblea. Bueno, yo siento que también tiene que ver con la forma de elección de los diputados. Es una forma distinta. Sí, efectivamente hay mucho movimiento a nivel interno del partido, pero me parece que enfrenta también un proceso que es sumamente democrático. Acá no hay imposición tampoco de diputados. Eso yo lo valoro importante. La división ¿verdad? de la fracción fue porque eligieron mal los diputados. Es lo que me está diciendo. No. Lo que les quiero señalar con esto es que la manera de elección de los diputados nos da la posibilidad, efectivamente, de que hayan diferentes criterios que en un momento determinado se crucen, como pasó en esta fracción. Yo siento que tiene que ver también en mucho con el liderazgo mismo que se vaya ejerciendo por parte de, en este caso, y es lo que estamos procurando hacer, del presidente, en este caso de la presidenta de la República. Lógicamente, la relación que se estaría teniendo con la próxima fracción legislativa va a responder a ese liderazgo. Y bueno, es algo y un contexto totalmente distinto al que tendríamos, por supuesto. ¿Qué le dice Linet Saborío a quienes dicen que usted no está preparada para ser presidenta?
Bueno, yo Que siento, creo que no es la primera vez que lo escucha, ha sido un tema en estas últimas semanas. Bueno, aparte de que me parece una forma rápida de hacerlo y mucho precisamente para tratar de golpear la imagen de un liderazgo que es un liderazgo comprobado, es un liderazgo pleno, que ha tenido un ejercicio en diferentes campos, no en un solo campo siquiera. Yo lo veo como normal que esos comentarios se den, pero creo tener una hoja de vida, una hoja como una mujer profesional que efectivamente ha sido exitoso, muy bien comprometido siempre, con mucha transparencia en sus actuaciones y en cada lugar al que he llegado como funcionaria pública he logrado hacer transformaciones institucionales que al día de hoy se mantienen y eso me parece que retrata cuál es el grado de trabajo, de preparación y de capacitación y formación que tengo. Aunado a esto también, en momentos muy difíciles para el país, he sabido también estar ahí presente desde diferentes campos. Y en cada uno de ellos, mis decisiones han sido decisiones que han marcado las diferencias como corresponde a quien ejerce un liderazgo. Ahora, en momentos en que, y ustedes revisando su plan de gobierno, es un tema prioritario, la reactivación económica, comprenderá usted que cuando se le pregunta sobre el tipo de fluctuación o la fluctuación del dólar y usted confunde la fluctuación administrada con las mini devaluaciones, eso provoca una natural preocupación. Sí, claro, claro que sí. En realidad, pues primero fue una mala pasada. Estuvimos conversando hace unos días sobre todas las diferentes situaciones que se están presentando en ese campo. Pero además de eso, don Ignacio, sí, efectivamente, se cometió un error y acepté ese error, lo acepté. Y lo que sí está claro es mi capacidad también en la constitución de excelentes equipos que toda la vida me han acompañado. En el tema de reconocimiento de errores, el caso del nombramiento de su marido en Raxa 5 días antes de las elecciones, ¿no cree que fue un error? Porque le quiero decir una cosa, estaba revisando en la prensa ese momento y creo que es la última vez en que todos los sindicatos del ICE y sindicatos estatales de empleados públicos y los empresarios han estado de acuerdo en decir eso está mal. Puede ser, cuando se mira hacia atrás, que usted diga, quizás fue un error, puede ser. En ese momento yo lo que traté primero es de que la situación de que era mi esposo no fuera una limitante para que él participara en una designación. Yo lo vi en ese momento como un asunto en el cual dos personas que tienen su vida profesional y que cada uno ha hecho sus espacios, que en diferentes momentos se han cruzado, mas nunca se ha incidido de parte de uno ni de otro para lograr que escale posiciones, etcétera, sino que mi esposo siempre tuvo una vida política muy activa. Y tuvo su propio espacio. Lo que le cuestionaban en el ICE y los señores empresarios era que no tenía la experiencia para ese cargo. Pero al punto que voy, 20 años después, ¿usted volvería a promover un nombramiento de un familiar cercano 5 días antes de dejar el poder? Primero, nunca lo promoví, don Ignacio. Yo nunca lo promoví. Lo que no hice fue obstaculizar el que... Se lo planteo de otra forma. ¿Lo vería bien? Yo siento, ¿sabe una cosa? Cuando nosotros revisamos esto, que quizás no se analizó de que por tantos años esto se iba a estar trayendo a constante discusión, creo que pues no a constante discusión, el tema vuelve a discusión cuando usted se lanza como candidata. Durante del año 2006 al 2021, ¿cuándo se mencionó ese dato? Porque no lo recuerdo. Bueno, cada vez que aparece mi nombre en algo,
ese es uno de los temas que sacan. Entonces, y por usted eso hoy le nos decía, dice que no hay nada malo, que no hubo nada malo y que yo usted no lo volvería a tuve- hacer. No, es que no volvería o no hacer, don Ignacio, yo no tuve ninguna incidencia. Usted me va a decir, doña Linet, que Ajá. estaban nombrando a su marido y que usted era la vicepresidenta y que usted nada tenía que ver. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ¿Sabe por qué? Porque mi esposo nunca necesitó de mí para accesar a ningún cargo de los que tuvo. Él fue presidente ejecutivo en varias administraciones, fue viceministro de la presidencia en la administración anterior a la nuestra. Él tiene su propia carrera política, por lo tanto no necesitaba ni de mi intervención, ni tampoco lo que me parecía justo era pues que yo limitara la suya, ¿verdad? Y simplemente ese fue mi única, digamos, no participación, mi única acción fue claro. La de mantenerme en el espacio que yo tenía. Es más, Lo que esa queda claro es que decisión- ningún sindicato del sector público ni las organizaciones empresariales del momento avalaron ese nombramiento. Es la última vez que yo creo que han estado unidos en algo. Bueno, eso está bien. Por lo menos algo los unió. Sin embargo, debo señalarle, don Ignacio, para aclararle también a las personas que nos están viendo, que no es un nombramiento que se hizo sin los requisitos que se marcaban. En eso estoy clarísimo. No, y que ¿verdad? quede claro que yo no estoy Sí, diciendo en eso- que fue contra ninguna, Sí, en eso, por ninguna favor. ley. Y por lo demás, creo ya que le es una digo- cosa de oportunidad política y de transparencia sí. ante los ciudadanos. Yo diría de oportunidad política quizás, y no de transparencia, porque en realidad yo no tuve ninguna participación, porque no necesitaba además tener ninguna participación. Insisto, una persona con una carrera política muy clara, muy transparente, siempre en el campo social, muy comprometido con los sectores más pobres de este país, con los sectores que más necesitaban. Siempre ahí estuvo Roger trabajando, ahí hizo su carrera, pero simplemente fui respetuosa de una carrera nada más. Usted es abogada, también en ese momento, y creo que es muy importante ver el carácter de las personas que aspiran a la presidencia. Claro. Al igual que la formación, pero el carácter es muy importante. Hubo otro hecho, yo me acuerdo que yo como periodista y como ciudadano tuve una posición, una confrontación en ese momento, que fue el apoyo de su gobierno a la coalición estadounidense en la guerra contra Irak. La Sala Cuarta, en el 2004, dijo que fue algo que no debió haberse hecho. Visto en perspectiva, ¿usted defiende una decisión como esa todavía? Ignacio, son decisiones del presidente de la República. Pero usted yo alguna fui vez vicepresidenta de la República, ocupé la presidencia, estuve como presidenta en ejercicio decenas de veces. Pero mi pregunta Pero es... no todas las decisiones son tomadas de manera conjunta. No crea que yo lo pienso, indudablemente. Don Abel tomaba muchas decisiones en forma, pues, con sus convicciones. Lo que le pregunto es, ¿estaba de acuerdo en esa concreta decisión del presidente, de su gobierno? Me parece que políticamente daba espacio para una mala interpretación, como usted señalaba en el caso anterior. A veces son temas de oportunidad política y no siempre esa oportunidad política logra visualizarse bien. Creo que es lo único que señalaría al respecto. Especialmente porque en el caso nuestro, Costa Rica pues siempre ha sido un país, desde hace muchísimos años, un país neutral, con una neutralidad importante. Así es que yo siento que hay ocasiones en que a veces en política es así, Ignacio. Los caminos por los que se transitan son sumamente sensibles. Es más, hay ocasiones en que usted ve un camino plano y aún así no camine con toda la tranquilidad, porque de momento usted se encuentra una pieza que se mueve. Esa es la política. Esa es la política. Y ya a nuestros años también podemos agregar, doña Linet, que esa es la vida también. Por eso es que es importante, importantísimo e indispensable, Ignacio, llegar a estos cargos teniendo experiencia, teniendo formación,
teniendo capacidad, teniendo vocación para gobernar, pero también efectivamente hacer en el recorrido de vida qué es lo que se ha hecho en cada uno de sus cargos. Lo interesante es que hasta ahora, pues algún error en el camino. Sí, claro, somos seres humanos, pero una cosa es un error y otra cosa diferente es haber hecho las cosas mal, que con nuestra actuación se haya dejado de hacer algo bueno para la población. Yo creo que eso es lo que debe marcar las diferencias y por eso siempre experiencia y hoja de vida son buenos compañeros Claro. de ruta para llegar a cargos como estos. Por eso recuerdo que, bueno, viendo los resultados, la pobreza aumentó, el desempleo aumentó y además fue la inflación más alta en ese año de el tiempo en que usted estaba de jefa del Consejo Económico. Pero bueno, ya eso lo hablamos y cada cual valorará sobre el tema. Hablando sobre también la sanidad fiscal, su contrincante, uno de sus contrincantes, don José María Figueres, eso prometió aplicar la regla fiscal. Dice que es una camisa de fuerza necesaria. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros hemos planteado inclusive el tema de la regla fiscal con la posibilidad precisamente de llevarlo a Asamblea Legislativa y iniciar ahí una discusión para que vaya a la Constitución política. Sin embargo, por supuesto, esa regla fiscal, la curva de aprendizaje que se ha tenido con ella, me parece que debe tener claridad también de hasta dónde llegar con ella, en qué momentos, en un momento, por ejemplo, como este que vive Costa Rica también. ¿Más precisa en eso? Me está hablando que podría haber excepciones. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué es lo que hemos señalado? Nosotros no aplicaríamos la regla fiscal al sector vivienda. ¿Por qué no aplicaríamos la regla fiscal al sector vivienda? Primero, porque es un sector que dinamiza mucho la economía. Es un sector que nos da la posibilidad de generar empleo muy rápidamente también, pero que además lo cierto es que la sostenibilidad que se da al sistema financiero de la vivienda nos da la posibilidad también de paliar una situación que acongoja a miles de familias costarricenses en este momento que no tienen vivienda, algunos que inclusive están en sitios de altísimo riesgo, sus viviendas también. Entonces nos parece que ahí nosotros debemos hacer una excepción y es algo que lo hemos tratado y que lo hemos trabajado también con los sectores. Un tema que hemos puesto mucho en el tapete es el tema del rezago educativo. Así es. Hay muchos chicos y chicas que están en peligro de eventualmente dejar el sistema formal de educación. Por un lado, como dice Isabel Román del Estado de la Nación, muchos otros siguen en el sistema educativo formal, pero no están aprendiendo. Así es. En los últimos años, por las huelgas, por el tema de la pandemia, muchos, sobre todo los más pobres, los más débiles, prácticamente se desconectaron. Concretamente, en los primeros días de su eventual gobierno, ¿qué comenzaría a hacer usted para revertir eso? Bueno, nosotros estamos planteando una reforma educativa. Debo decirle, don Ignacio, que ese es un tema en el que no hemos parado. Los foros que se están realizando por parte de los equipos de educación no han parado tampoco. Se están realizando a nivel de todo el país. Perdóneme que le interrumpa. Ajá. Y lo menos que yo debo hacer es dar consejos, pero ahí tienen un trabajo formidable que es el programa del Estado de la Educación. Absolutamente. Hecha por el programa del Estado de la Nación. Así es. Serio, responsable, con las mejores personas. Así es. Y creo que ahí está muy claro los derroteros que hay que tomar. Sí. Y de hecho, ese es un material indispensable dentro de sus grupos de trabajo. ¿Qué es lo que estamos logrando, don Ignacio? Jalar también a los educadores. Ellos mismos nos están también señalando dónde sienten que están sus propias debilidades y eso nos parece muy valioso. Igual que sentimos que en esta reforma educativa los padres de familia deben jugar un papel también importante. Acá hay que hacer cambios, unos a corto, a mediano y a largo plazo, pero hay una inmediatez, hay una urgencia también, y es a la que yo constantemente digo, me rehúso absolutamente a que perdamos
generaciones completas, porque don Ignacio, nosotros tenemos que trabajar en ese 500,000 que está en las listas educativas, pero que está excluido en realidad del aprendizaje. Y tenemos a hoy, efectivamente, niñas, niños, donde sus madres con toda la tristeza lo señalan, 9 años, 10 años, y a hoy no saben leer, no saben escribir. Así es. Si nosotros soltamos además esto, ya no solamente vamos a tener lo que ha dicho el Estado de la Nación, 2 Costa Ricas, vamos a tener una tercera Costa Rica, una tercera que nació en esta coyuntura de la pandemia en la que se agudizaron problemas que efectivamente se han venido dando de manera estructural, que no se han cambiado en el momento oportuno, que no se ha dado un golpe de timón y porque además, don Ignacio, algo que está afectando al país desde hace muchísimos años es que este país no se está gobernando. Porque llegar a los cargos de gobierno no es solamente ocupar un espacio. Hay que poner el gobierno a que ese gobierno sea facilitador, efectivamente. Hay sectores, don Ignacio, que dicen que no estorbe. Con que no estorbe el gobierno es suficiente. Para algunos sectores eso es suficiente. Pero para sectores como el que estamos usted y yo hablando en este momento y que preocupa a la mayoría de la población, ahí el gobierno tiene que ser un gobierno con acciones claras y con acciones contundentes y que se varíe, porque acá tenemos más de 800 órdenes sanitarias, más de 800. Imagínese que usted se encuentra, por ejemplo, en Sámara, una escuela afectada desde momentos del terremoto de Nicoya y a hoy sigue siendo una escuela sin que se haya hecho las mejoras correspondientes. Bueno, hay 800 centros educativos con problemas de orden sanitario. Exactamente, casi 900 centros. En Reforma del Estado le han criticado que usted no ha definido concretamente a qué se refiere con Reforma del Estado. En una forma clara y concreta, ¿a qué se refiere usted cuando va a haber una reforma del Estado? ¿Es cerrar instituciones? ¿Es fusionar instituciones? ¿A qué se refiere Linet Saborío, concretamente? De hablar de reforma del Estado. Usted sabe que yo fui ministra de Planificación. Así es. Y desde ahí efectivamente hicimos algunas reformas. En ese momento el trabajo que yo hice fue muy dirigido a la evaluación institucional, efectivamente. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esas reformas? Que las instituciones sean eficientes, que sean efectivas, que logremos una articulación verdadera, que esas instituciones respondan a su naturaleza, que si las necesidades por las cuales en un momento determinado fueron creadas, desde una institución hasta un programa, porque hay una gran cantidad de formas que se han tomado para resolver algunas de las situaciones que hay, algunas inclusive tal vez temporales, pero lo cierto es que de manera permanente se quedó la creación. Eso hay que resolverlo, porque efectivamente tenemos mucha duplicidad y a eso hay que trabajar, ¿Y cuándo eliminando se tendrá duplicidades? Un panorama claro, ya concreto, institución, en esa reforma del Estado? No lo vamos a tener antes de las elecciones. De parte del PUSC. Nosotros tenemos en el programa de gobierno nuestras líneas de pensamiento, nuestras líneas de trabajo. Si lo que me preguntan es si yo tengo resuelto qué instituciones vendería, como a veces me han preguntado algunas personas, me dicen, bueno, ¿cuáles instituciones vendería? No, don Ignacio, yo no me canso de señalar, las instituciones no son del presidente de la República y menos de un candidato o de una candidata. Y menos cuando además tenemos razones para señalar de que no se tiene el acceso a toda la información institucional hasta que usted no llega y la revisa. Así tuvimos, por ejemplo, un hueco fiscal de miles de millones de colones que afectaron y siguen afectando la economía de este país y resulta que ese hueco fiscal no se encontraba en páginas. Entonces, ¿qué es esto? La agricultura, tenemos que fortalecer el sector agrícola. Tenemos que facilitarle para que nuestros agricultores hagan las cosas, las puedan hacer cada vez mejor y para que no caminen en solitario, porque hoy no existe un programa para desarrollo agrícola, por ejemplo. No existe un programa de desarrollo. Sin embargo,
yo no puedo señalar desde hoy que yo voy a cerrar todas las instituciones o los programas. Eso no se le está pidiendo. No. Es Pero un poco sí la duda que me quedó, por ejemplo, en el caso del rezago educativo. Ajá. En los primeros 100 días, porque ahí hay que actuar. Ajá, totalmente. No le escuché una sola propuesta en los primeros 100 días. Ajá. Ok, no, perfecto. Es que, perdón, sentí que habíamos pasado de... No, yo sé, pero es que de nuevo me comienza a decir de que hay cosas que hay que esperar. Pero bueno, retomo en el tema del rezago educativo, que me quedo con esa sensación. Ahí sí hay que actuar muy pronto, en los primeros 100, 120 días, o en las primeras 2 semanas, y en lo que usted me dijo, no me quedó claro ninguna medida concreta. Claro, porque le estaba contando que estamos ahí precisamente para llegar... Evaluando. No, señor, para llegar desde el primer día a hacer lo que nos corresponde. Le estaba hablando de los foros que estamos desde ya realizando a nivel regional. Muy bien. Para montar esas prioridades. ¿Y esos foros no han definido todavía ninguna prioridad para esos 100 días? Ya hay material importante, ¿cómo no? Porque eso era lo que le preguntaba. Ajá, pero entonces ahí fue donde usted se me desvió, me perdona. No. Pero retomamos, encantada. Creo que no hay ningún problema. De hecho, esto es una conversación. Ningún Insisto, problema. En los primeros 100 días, para el tema del rezago educativo, usted no mencionó nada. Y saco de nuevo el rezago educativo porque me decía que en el caso de reforma del Estado sí hay que esperar a ver cómo están las cosas. Pero en el caso del rezago educativo no. No hay que esperar. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Están los datos duros del Estado de la Nación. Ya lo que estamos trabajando con esos foros es tratando de operativizar para que desde el primer día nosotros hagamos nuestro trabajo de cambio ya que se requiere. Nosotros necesitamos programas a distancia, hay que fortalecerlos. Nosotros tenemos que involucrar alianzas público-privadas. Nosotros en solitario no vamos a salir de esto. Necesitamos llevar el presupuesto correspondiente para ampliar horarios, para poner programas que de emergencia atiendan a estos niños que hoy no leen y no escriben. Y ahí tenemos que hacer esos cambios también. Tenemos que hacer, al lado de todo esto, esfuerzos para que la conectividad realmente se dé y que esa conectividad que hoy lo que nos marca es una diferencia y una... una desigualdad. Una desigualdad. Exacto, es que es obscena la palabra, exactamente. Usted sabe que hace días le doy vuelta y me parece que ese es el término. Entonces, ahí tenemos que llevar conectividad. Tenemos que tener escuelas inteligentes, pero también tenemos que lograr que estos niños tengan acceso a esta tecnología. Y ahí nuevamente será con alianzas público-privadas. Nosotros no vamos a salir adelante si además los educadores no reciben esa formación. Si nosotros nos quedamos con programas educativos idénticos a los que hoy hay y lo que tenemos es una emergencia, un terrible error estamos haciendo. Hoy es recuperar esto, sin dejar de lado, Ignacio. Nosotros tenemos que trabajar en educación dual. Tenemos que trabajar en mejores y mayor cantidad de colegios técnicos. Tenemos que lograr engarzar entre la oferta y la demanda de trabajo con nuestros jóvenes desde que están en los colegios. Doña Linet. Sí, señor. Hemos estado 50 minutos, ha sido... Que se me han hecho muy cortos. A mí también. Pero tenemos que terminar. A todos los candidatos le hemos pedido que utilicen los últimos 30 segundos para un mensaje. 30 segundos es muy poco. Bueno. Recuerden que dicen que yo hablo mucho. Bueno, entonces, pero es una gran virtud hablar concretamente también. Sí, ¿verdad? Sí. Así es. Así El discurso de Gettysburg demoró 5 minutos. Y con mucho compromiso, hablar con mucho compromiso. Pues yo lo que les hago es una invitación a que nos acompañen a esta nueva forma de gobernar que estamos planteando. Y que lo planteamos precisamente desde la experiencia, donde vimos cosas que no funcionan, hoy queremos hacerlo como corresponde a los nuevos tiempos. Innovemos, hagámoslo con una mayor participación, logremos que las instituciones lleguen a cada una de las regiones, que se pueda innovar, que la tecnología se sume, que la transparencia y la decencia reinen en la administración, porque necesitamos que estos recursos
permitan hacer de Costa Rica un país con mucho más desarrollo y más inclusivo también, Ignacio. Acá tenemos que sumar toda la población, hombres, mujeres, jóvenes. Ignacio, hay que poner a Costa Rica a producir. Sin duda que esa es una de los tantos desafíos Así es, que es un tenemos. gran desafío. Doña Linet, gracias por habernos acompañado. Encantada por el espacio. Gracias. Ha sido un gusto. Igualmente. Vamos a una pausa, continuamos aquí en Telenoticias con más informaciones. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.